Yo voy a hablar del arqueólogo gallego Federico Maciñeira, que vivió a caballo entre finales del siglo XIX y principios del XX. Las relaciones entre intelectuales gallegos y portugueses se han venido fomentando por lo menos desde el siglo XVI, bien a través de pequeños grupos de intelectuales o bien de manera más institucionalizada, aunque no se han empezado a analizar pormenorizadamente hasta bien entrado el siglo XX. Podemos decir que se inician de manera más o menos oficial en los años 60 de este siglo con la celebración de las asambleas lusitano-galaicas de Santiago de Compostela. A partir de ahí, algunos investigadores se han interesado por ahondar en este campo de estudio de relaciones entre intelectuales gallegos y portugueses, y debemos destacar dos trabajos del catedrático y profesor de la Universidad de Santiago de Compostela, Fernando Acuña Castroviejo, en los que se centra en las relaciones entre arqueólogos e instituciones de uno y otro lado del Miño, abriendo el camino a estas investigaciones. Por otro lado, para el estudio concreto de la vida y la obra de este personaje, tenemos como referente principal a Xosé Lois Armada Pita, que, a excepción de un polémico artículo de Domínguez Pérez, que salió en 2009, es prácticamente el único en hablar de él hasta el año 2012. Mencionándolo en sus trabajos de investigación sobre la zona del Ortegal, y a quien le dedica también varios artículos y, bueno, dándole un poquito un lugar dentro de la historiografía gallega. Bueno, en el año 2012, una iniciativa también del Concello de Ortigueira propuso un año de actividades alrededor de su figura, que concluyó con una publicación conjunta de todos los aspectos de su vida profesional. Más recientemente, historiadores y biógrafos locales que han sacado nuevos trabajos en torno a su figura y a su obra, que cada vez suscita un mayor interés en Galicia. Veamos ahora quién fue Federico Maciñeira. Podemos decir que vivió a caballo entre los siglos XIX y principios del XX y que nació en el seno de una familia de terratenientes. Sus estudios se vieron interrumpidos a la edad de 14 años por la muerte de su abuelo paterno, con lo que tuvo que regresar a gestionar la hacienda familiar. A partir de ahí, su educación fue autodidacta. Desarrolló sobre todo estudios de agronomía con la instalación de un laboratorio de ensayo de cultivos en su propia casa y una granja de experimentación agrícola. Y bueno, esto nos da cuenta de un gran sentido didáctico que, en nuestra opinión, no parece responder a un sentimiento paternalista o de prejuicio, sino simplemente a una clara vocación didáctica. Y sobre todo porque se casó con una campesina. O sea que, bueno, fue también alcalde de Ortigueira, conservador, durante algunos años, y estuvo muy cercano al fomento de la formación y de la educación. Le daba mucha importancia. Durante su mandato, por ejemplo, aumentó la creación de escuelas laicas en la zona y también fue, bueno, activista de diversas causas, como la construcción del ferrocarril de la costa, que unía la parte norte de Galicia con el resto de España, que fue iniciado a principios de los años 20. Llegó incluso a encerrarse en la casa consistorial con sus concejales hasta que recibiera una respuesta de la Diputación. No fue alguien que se rebelara contra su estatus, ni pretendió hacer revolución social alguna, ni nada por el estilo. Simplemente trató de mejorar el entorno en el que vivía desde su posición y de acuerdo con sus criterios. A la arqueología le dedicó tan solo su tiempo libre, aunque sabemos que fue su mayor pasión. Él mismo se lamenta, en una carta a un intelectual gallego, de que sus obligaciones pues no le dejan tiempo para dedicarse a ella. Aún así, hizo varias excavaciones arqueológicas y posee más de 150 publicaciones relacionadas con temas de historia y arqueología, y diseminadas por periódicos, revistas, congresos, etc. Los más importantes y estrictamente arqueológicos, y que siguen siendo un referente para los investigadores actuales, son alrededor de 50. Fruto también, bueno, de excavaciones arqueológicas, y serían condensados en una obra póstuma titulada Bares, puerto hispánico de la primitiva navegación occidental, que fue publicada en 1947 y que es indispensable manejar para cualquiera que decida, aún hoy en día, hacer un trabajo de investigación arqueológica sobre la zona del Eume y del Ortegal. Estuvo ampliamente imbuido en la vida erudita de la época, manteniendo contactos y correspondencia con muchos de los intelectuales del momento, que incluso pasarán temporadas en su casa. Nosotros nos hemos centrado en un aspecto concreto de su obra, que es el de las relaciones con Portugal, a través de 3 enfoques: la correspondencia, los viajes y los congresos y reuniones.
En cuanto a la correspondencia, se han recuperado un total de 33 cartas que fueron recibidas entre los años 90 del siglo XIX y finales de los años 30 del siglo XX. La mayoría de ellas corresponden a Leite de Vasconcelos y a Mezquita de Figueiredo, el primero, principal representante de la arqueología portuguesa en la segunda mitad del siglo XIX, y el segundo, un abogado del norte de Portugal que investigó ampliamente aspectos etnográficos, entre otras cosas. Con ellos mantiene una amistad permanente a lo largo de su vida. Un segundo grupo de cartas se corresponde a las recibidas de la siguiente generación de arqueólogos desde el ámbito estrictamente profesional, y en las que demandan ejemplos, artículos e información sobre temas de contenido arqueológico. Y un último grupo serían cartas de contenido administrativo en las que se le solicita documentación o se le invita a participar en eventos. Su mentor será Leite de Vasconcelos, quien le abrirá las puertas al ámbito internacional. Precisamente en su primer viaje arqueológico será para realizar una visita a este hombre a Lisboa, cuando era director del Museo Arqueológico Nacional. El viaje pues, lo hizo en tren, a la manera de los viajes del siglo XVIII, y con una consiguiente publicación de sus notas en un periódico gallego, La Voz de Galicia, titulado A través de Portugal, por entregas desde noviembre de 1899 hasta febrero de 1900. Y le sirvió pues, para darse a conocer con la intelectualidad portuguesa y hacer nuevas amistades. En cuanto a encuentros y congresos, hemos destacado como ejemplo, entre otros, el celebrado en Porto en mayo de 1935. Sería la llamada Semana Gallega, que reunió a la mayoría de intelectuales de uno y otro lado del Miño en materias como medicina, biología, literatura, historia, arqueología. Maciñeira allí pronunció una conferencia sobre las estaciones prehistóricas del Ortegal, ilustrada con mapas que todavía siguen siendo usados por los investigadores y a través de proyecciones, lo cual creó una gran expectación, y destacó un homenaje a Leite de Vasconcelos, proyectando una fotografía que él mismo le tomó en las inmediaciones del Cabo Ortegal, en una visita de este a Galicia, y que hoy podemos ver en la biografía que salió recientemente del investigador portugués. A modo de conclusión, pues podemos decir que a nivel internacional serían las relaciones más abundantes de este investigador. Los autores portugueses serían sus primeros referentes para empezar su carrera investigadora en materia arqueológica. Leite de Vasconcelos le abrió las puertas al país luso y las relaciones que hace serían la continuación de estas amistades. Habner, por ejemplo, lo conocerá a través de él, como hemos podido comprobar. Y una vez consolidado como investigador, es reconocido por los portugueses como el decano de los arqueólogos gallegos, considerado ya un autor puente entre los investigadores de finales del XIX y las nuevas generaciones de los años 20 y 30 del siglo XX, que seguirán en el futuro pues, manteniendo contactos con el país vecino.